¿Qué tal? Hermanos, tengan todos ustedes un muy bonito día. Vamos a comenzar con la parte 9 de este seminario acerca de si hay fecha para el retorno de Cristo. El día de hoy vamos a seguir refutando las citas en las que Elena de White dice que no podemos poner fechas. No vamos a explicar estas citas en su debido contexto. Bueno, antes de comenzar con el seminario, primero vamos a hacer una oración, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te queremos pedir que nos des inteligencia y sabiduría, que nos guíes con tu Espíritu Santo para poder entender este tema de manera clara y así también nosotros poder explicar este tema a otras personas que les falta aceptar este mensaje. Ayúdanos, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Listo, hermanos. Vamos a comenzar entonces con el seminario, si hay fecha para el retorno de Cristo, con la parte 9. El día de hoy vamos a seguir explicando estas citas en las que Elena de White dice no poner fecha en su debido contexto, ¿ok? Vamos a... El día de hoy vamos a ver el caso de los Garmire. Los Garmire fueron una familia, ¿no? Que también estaba implicada en este tema de poner fechas, ¿no? Sobre la segunda venida de Cristo en la época de Elena de White. Y en este tema de los Garmire, resalta el caso de una muchacha, de una niña, ¿no? Que se llamó Ana Garmire, que fue usada por su padre para poder señalar que Cristo venía en un determinado año, ¿no? Y vamos a leer esta historia. El día de hoy vamos a explicar entonces el caso de los Garmire, de Ana Garmire y de su padre, J.M. Garmire. ¿Ok? Vamos a ver el libro Heralds of New Light, ¿no? De Roger Kuhn. Y vamos a ver el capítulo que se titula Otro profeta en el remanente o Otro profeta para el remanente en la página 17 de este libro. Vamos a leer, obviamente este libro está en inglés, solo hemos traducido esta parte para fines didácticos para poder explicarlo, pero el libro original está en inglés, ¿no? Bueno, ¿qué dice? En la década de 1880 había una joven mujer en Battle Creek llamada Ana Garmire, que afirmaba tener el don de visiones y sueños proféticos. La influencia fuerte y dominante de su padre fue un factor significativo en su experiencia. Al escribirle al señor J.M. Garmire, Ellen White mencionó en 3 ocasiones acerca de personas cuyas visiones fueron inspiradas por Satanás y que pronosticaron eventos que posteriormente sucedieron. Es decir, Satanás dio visiones a estas personas diciendo acerca de acontecimientos, ¿no? Que iban a ocurrir en un futuro, y esos acontecimientos sucedieron como que para creer que estas personas podrían tener el don de profecía, ¿no? Entonces, Ellen White cita textualmente lo siguiente en este contexto, dice, durante los últimos 45 años, de 1845 a 1890, dice ella, he tenido que encontrarme con personas que afirman tener mensajes de Dios de reprensión para otros. Esta fase de fanatismo religioso ha surgido y una otra vez desde 1844. Satanás ha obrado de muchas maneras para establecer el error. Algunas cosas dichas en estas visiones se cumplieron, pero muchas cosas resultaron completamente falsas, como lo han hecho tus profecías y las de Ana Garmire, ¿no? Sin embargo, tratarían de excusar los errores garrafales, torciendo las declaraciones y dándoles otro significado, y continuarían de la misma manera, engañando y siendo engañados. Es decir, ¿qué sucedió? Que estas profecías, entre comillas, que Satanás revelaba a estas personas, especialmente esta mujer Ana, hay profecías, bueno, entre comillas, ¿no? Hay cosas que sí se cumplían, pero hay otras que no se cumplían. Y cuando estas profecías no se cumplían, ¿qué es lo que decía Ana? No decía, en realidad esta profecía no es que no se haya cumplido, sino hay que darle otra interpretación y le daba vueltas al asunto, quería salirse del apuro, ¿no? Entonces, hay cosas que sí se cumplían y hay cosas que no. Y nosotros sabemos que cuando uno es profeta de Dios, todo se tiene que cumplir, siempre y cuando no sea una profecía condicional, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que Satanás revelaba las cosas a Ana y a otras mujeres, y esas profecías, algunas se cumplían y otras no. Y ahí es donde Elena de White menciona esta cita, ¿no? Sigamos. Dice,
dicen lo siguiente. La verdadera historia de Ana Garmire, quien hizo sus afirmaciones en la década de 1880, puede reconstruirse fácilmente a partir de los testimonios de Ellen White publicados en Mensajes Selectos Tomo 2. Este es un libro que nosotros ya lo hemos leído anteriormente, solo que ahora lo vamos a leer en su debido contexto, ¿no? La afirmación del don profético de Ana Garmire tuvo que ser probada. Claro, si Ana Garmire decía, yo soy profeta, entonces eso tenía que ser probada, ¿no? Tenía que pasar los requisitos que tiene que tener un verdadero profeta para saber si es de Dios. Así como el don de Ellen White, el don de Ellen White, el don profético de Ellen White también tuvo que ser probado cuando recibió su primera visión a finales de 1844. Cuando recibió su primera visión, eso ya lo hemos visto, diciembre de 1844, el clamor de medianoche y todo eso. Eso ya lo hemos visto. Ana Garmire dice, no pasó la prueba en varios aspectos. Ella hizo predicciones falsas. En una ocasión, Ana Garmire dijo que la marca de la bestia se daría después del cierre del tiempo de gracia, lo cual es ilógico, ¿no? Mientras que la señora White había declarado que, dado que sería una prueba de los últimos días, es decir, la ley dominical, la marca de la bestia va a ser una prueba que tiene que pasar el pueblo de Dios, debía darse antes del cierre del tiempo de gracia. Eso es cierto. También dijo que la segunda venida tendría lugar ¿en qué año? 1884. Una conclusión que ella se basó en los 40 años de Israel deambulando por el desierto, debido a la incredulidad. Por supuesto, dice Roger Kuhn, el autor de este libro, Cristo no vino en 1884. Y acá ya tenemos la historia, la pista y una de las tantas cosas que Satanás le reveló a Garmire que no se cumplió, que fue el fechar la segunda venida de Cristo. ¿Para qué año? Para 1884. Ya tenemos otro año más dentro de este seminario. Ya hemos hablado del caso de Joseph Bates, que fue para el año 1851. Hemos visto el caso de Stephen Smith y Jonathan Cummings para 1854. Y ahora estamos viendo el caso de Ana Garmire para 1884. Por lo tanto, Ana Garmire decía que Cristo venía ¿en qué año? En 1884. Ahora, ¿en qué se basaba Garmire para decir que Cristo venía en 1884? ¿En qué profecía se basaba? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero acá dice que ella se basaba en los 40 años que Israel deambuló por el desierto. ¿Se acuerdan? Israel deambuló por el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 años, ¿no? Sigamos, porque la historia sigue. Ahora vamos a este librito que es tan hermoso también, que obviamente también está en inglés. La mayoría de material, estimados hermanos, está en inglés. Y yo les estoy poniendo un fragmento del libro, pero la idea es que leer todo, ¿no? Pero está en inglés. Ese es quizás un pequeño problema para algunos. Bueno, creo que este libro también lo venden en español, pero en las redes, en el internet, yo lo encontré en inglés, ¿no? Y a veces hay que leer también las cosas en el idioma original para poder entenderlas mejor. Bueno, este libro se llama The Ellen White Encyclopedia, ¿no? El autor de este libro es Dennis Fortin y Jerry Moon. El capítulo que vamos a ver es la sección biográfica G, que está en la página 543 de este libro, que está en la versión en inglés. Entonces, vamos a eso. ¿Qué dice? Garmire James Monroe. Garmire James Monroe viene a ser el padre de Ana Garmire. O sea, lo que siempre hacemos es agarrar diferente material bibliográfico y ahí comenzamos a armar el rompecabezas que se necesita para tener el contexto claro. Ya hemos hablado de Ana Garmire, ahora vamos a hablar de su padre. Y en esta enciclopedia se muestra una pequeña biografía de su padre, entonces vamos a leer acerca de eso. Entonces, ¿quién fue Garmire? James Monroe fue el padre de Ana Garmire. James Monroe Garmire dice, obrero bíblico en Colorado que afirmó que su familia y en particular su hija Ana recibieron revelaciones sobrenaturales.
después de que Garmire imprimiera 20.000 copias de un tratado que enseñaba que el cierre de gracia ocurriría en 1884, lo que hemos leído. Ellos decían que Cristo venía en 1884. 40 años después del gran chasco, es decir, 1884. El chasco fue en 1844, más 40, llegas a 1884. Elena de White respondió con un folleto titulado Una exposición del fanatismo y la maldad. Así se llama este folleto. Esto está en inglés también, ¿no? Que denunciaba sus teorías como engaños de Satanás. Es decir, en este folleto que publicó Elena de White, que se titula Una exposición del fanatismo y la maldad, en este folleto Elena de White denuncia las teorías de quién, de la familia Garmire, en especial de James Garmire y de su hija Ana, ¿no? Bueno, sigamos. Cuando pasó el tiempo, Garmire le escribió a Ellen White para pedirle consejo sobre si estaban equivocados y, de ser así, para señalar su error. La respuesta de Ellen White a los Garmire es uno de los relatos más significativos de su interacción con otros visionarios. Ella escribió que el propio Garmire había sido engañado y había engañado a otros. Sus ideas eran malas interpretaciones de las escrituras y de sus escritos, y que él había aplicado mal para apoyar teorías erróneas, tomando prestada la luz del cielo para enseñar aquello con lo que los testimonios no tienen armonía y que alguna vez han condenado. Es decir, el señor Garmire interpretaba mal las escrituras y las profecías las aplicaba de una manera equivocada, de manera errónea. Además, se había forjado a sí mismo en un alto estado de fanatismo. Amaba sus propias opiniones más que la palabra de Dios y cultivaba la enemistad contra el pueblo de Dios. ¿Ven? Una joyita, ¿no? Sigamos. Dice, una evidencia decisiva, escribió Elena de White, de que hoy estos ejercicios no son de Dios, es que concuerdan con sus puntos de vista y contradicen la palabra de Dios. Es decir, las interpretaciones que daba Garmire contradecían lo que decía la Biblia. Garmire también animaba a su hija Ana Garmire, la supuesta profeta, a creer que estaba teniendo visiones. Dice, ¿no? Después de reunirse con los Garmire en su casa el 23 de agosto de 1890, Elena de White reafirmó que las visiones de Ana no son de Dios. Nuevamente, los Garmire suplicaron a Elena de White que les mostrara su error. Es decir, la familia Garmire le dice a Elena de White, si tú crees que nosotros somos falsos y que mi hija es una falsa profeta y que nuestras interpretaciones son falsas de la Biblia, dime en cuál está mi error, dónde está mi error, explícame dónde está mi error, muéstrame mi error. Eso es lo que le dijeron los Garmires a Elena de White. ¿Y qué le respondió Elena de White? Elena de White le respondió, pero ¿cómo puedo? Escribió Elena de White, ¿cómo puedo probar tu error con las escrituras? Cuando las malinterpretas y las aplicas mal como lo haces, malinterpretas mi testimonio, le dijo, y lo arrancas de su verdadero significado. Después de la visita de Ellen White, Ana Garmire se escapó de su casa y quedó embarazada. ¿Una profeta va a hacer eso? Imposible, ¿no? Bueno, siempre y cuando te alejes de Dios, lo puedes hacer, pero Ana Garmire no era profeta. Escapó de su casa y quedó embarazada. Como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Ellen White sintió pena por la niña, porque era una niña, y por cómo su padre la había engañado. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? El padre tuvo mucha influencia en su hija, en Ana Garmire, para decir también que Cristo venía en 1884. Bueno, al final, ¿qué sucede? Esta niña se escapa de su casa y se embaraza. Un embarazo, obviamente, no deseado, porque no estaban no estaba casada, no estaba en matrimonio esta muchacha, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Interesante historia, ¿no? Interesante historia. Y Elena de White le dijo, ¿cómo te puedo yo mostrar esto? ¿Cómo yo te puedo mostrar tu error si cuando yo digo algo, tú malinterpretas mis palabras? Le dice Elena de White. ¿Ah? Interesante. Bueno, vamos ahora al libro Materiales de 1888, el volumen 2, por Elena de White. Es un libro, yo recomiendo leer este libro, hay 4 volúmenes, volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, de Materiales de 1888. Es un libro muy bueno, incluso es un libro que se está usando mucho también en el ministerio, así que les recomiendo que lo adquieran, ¿no? Bueno, igual este volumen yo se lo voy a mandar al grupo para que lo puedan tener allá.
Entonces, materiales de 1888, volumen 2. Y esta es la tercera fuente bibliográfica que estamos usando para seguir armando el contexto. El contexto es Ana Garmire, supuestamente es profeta, entre comillas, tiene su padre, que se llama James Garmire, y ellos están poniendo fecha para el regreso de Cristo para 1884. Bueno, capítulo de este libro, Al hermano y hermana Garmire, página 126. ¿Ok? Página 126. Dice, desde que visité vuestra casa el sábado en la tarde, el 23 de agosto, algunas cosas permanecieron en mi mente para decírsela. Está hablando Elena de White, ¿no? No dudo en decir que las visiones de Ana no son de Dios. Los sueños que los miembros de vuestra familia han tenido son un engaño de Satanás. Es decir, los sueños que tenía Ana y su padre eran engaños de Satanás. Satanás también te puede dar sueños, también te puede dar falsas visiones. Por eso la palabra de Dios nos dice, probad los espíritus a ver si son de Dios. Es decir, si tienes un sueño, una visión, pero que va de acorde con lo que dice la Biblia y no contradice, entonces es de Dios. Pero si contradice, no es de Dios. Y los engaños de Satanás son sutiles, ¿ah? Sutiles. Dice, ¿iría el Señor conceder luz a través de un canal corrupto e impuro? O sea, ¿qué estaba diciendo Elena de White? Que los Garmire no estaban consagrados del todo. ¿Mm? Tenían ahí algunas cosas, algunos pecados acariciados. Quizás el padre, James Garmire, tenía ahí algunos pecados acariciados que Elena de White obviamente lo sabía porque Dios se lo reveló en visión. Y bueno, y Dios no podía usar a una persona así, ¿no? Para decir que es profeta. No, dice ella, Dios no hace eso. Esta interpretación espantosa de la escritura que aceptaste, le está diciendo a los Garmire, vino de un hombre que estaba totalmente engañado. Esas ideas que él promovió, esas interpretaciones del mensaje y de otras verdades bíblicas del tercer ángel, esas cosas sensuales, corruptas, solo pueden proceder de una mente corrompida. Bueno, ¿qué interpretación le estaban dando esta gente al mensaje del tercer ángel? Y habían metido cosas de sensualidad en la interpretación de este mensaje. Imagínense, ¿no? Interesante. Bueno, sigamos. Satanás vio que podía trabajar sobre vuestra fértil imaginación y llevarlos juntamente con otros a caer en la red. ¿Les dio Dios aquel mensaje en cuanto al tiempo? Ya, Elena de White comienza a mencionar el tema del tiempo, porque ellos decían que Cristo venía en 1884. Y Elena de White dijo, no, Dios no les ha dado mensaje a esta gente en cuanto al tiempo, porque ningún mensaje de esa especie viene de la genuina fuente de luz. ¿A quién se lo dice? A los Garmire, ¿no? Presentáis vuestros cálculos y números a semejanza de muchos adventistas del primer día. Ya hemos hablado también sobre estos adventistas del primer día. Por eso es importante ver las conferencias y las series desde la primera clase. Pero vuestros cálculos se basan en premisas falsas. Es decir, cuando ellos dijeron que Cristo viene en 1884, esos cálculos estaban basados en premisas falsas, en malas interpretaciones de la palabra de Dios. En el pequeño folleto que enviaste, habláis de tu juicio viniendo en una hora y que Dios va a operar su extraña obra y abreviar en justicia y sellar para sí mismo un remanente en 15 días. Ya habían dado día todavía, ¿no? En la página 8 presentan una visión de Ana en relación a cierta mujer como confirmación de vuestra teoría de que el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1884. Es decir, ellos también creían que Cristo venía en 1884, como habíamos leído en el anterior libro. Dice Elena de White, no hay fundamento alguno en eso. El tiempo de gracia aún no terminó y los santos aún no están sellados. Eso es lo que dijo Elena de White. Así que en 1884 Cristo no viene. Elena de White fue bien clara. Sigamos. Ahora vamos a este folleto que había escrito Elena de White, que se llama, ¿no?, una exposición del fanatismo y la maldad, ¿no? Este está en inglés, pero lo estoy leyendo en español. Una exposición acerca del fanatismo y la maldad, y lo escribió en el año 1885. ¿Ven este foquito que se está alumbrando? Bueno, esa es la luz que le faltaba a los Garmire,
que a la luz que le faltaba para aceptar el mensaje tal como debía ser, ¿no? Y no tergiversarlo. Bueno, vamos a leer qué dice este folleto, ¿no? Que obviamente lo escribió Elena de White en el año 1885. Dice: me veo obligada a declarar que no he tenido la menor fe en el señor Garmire o su trabajo. El folleto que se publicó el otoño pasado, 1884, en el momento de nuestra reunión campestre en Jackson, no tenía la menor aprobación de nuestra gente. Fueron enviados por difusión robando la lista de la Rivionera. La hija del señor Garmire afirma, o sea, Ana Garmire afirma, o él afirma por ella, tener visiones, pero no llevan el sello de Dios. Son del mismo carácter que muchas de esas cosas que hemos encontrado en nuestra experiencia. ¿Qué cosas? Un engaño de Satanás. ¿Mm? Interesante. Declaré claramente en la reunión campestre de Jackson a estos partidos fanáticos que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, la obra de Satanás. Estaban en la oscuridad. Afirmaron tener gran luz de que la libertad condicional se cerraría en octubre de 1884. Allí declaré en público que el Señor se había complacido en mostrarme que no habría un tiempo definido en el mensaje dado por Dios desde 1844. Aquí está la cita que mencionan muchos para decir, ay, no puedes poner fechas. Pero Elena de White, ¿a quién se refería? A los Garmire. ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo no, ya no se tenía que predicar para decir que Cristo venía en tal año? No habría un tiempo definido en el mensaje dado por Dios desde 1844. Claro, no habría un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? ¿De qué tiempo te está hablando? Lo vamos a ver en unos momentos. Y que yo sabía que este mensaje que 4 o 5 personas se dedicaban a defender con gran celo era una herejía. Las visiones de esta pobre niña de Anargar Mire no eran de Dios. Esta luz no vino del cielo. El tiempo era corto, pero el final no era todavía. Había que realizar una gran obra para preparar un pueblo que fuera sellado con el sello del Dios vivo. O sea, había que preparar una gran obra, ¿no? Todavía no se había predicado, incluso en 1884 todavía no había llegado el tema de la luz sobre la justificación por la fe, que lo hicieron recién 4 años después, en 1888, por A.T. Jones y Waggoner, ¿no? Entonces, había todavía que derramar más luz sobre el pueblo de Dios en cuanto a doctrina, ¿ah? Y no tocaba que Dios venga en 1884, como señalaban los Garmire. Pero en base a qué tiempo o en base a qué profecía de tiempo los Gamires decían que Cristo venía en 1884. Ahorita lo vamos a ver. El señor Garmire, mira, el señor Garmire, tenemos una persona, Frank Allen es otra persona y Frank Jones, que son 3 personas, fueron los principales defensores de esta herejía. No solo eran los Garmire, también habían otros que estaban implicados en esto. Dios no envía su luz y su verdad por canales impuros. ¿Qué habrá visto Elena de White de esta gente de tal manera que los diga impuros, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Eso es una de las cosas más difíciles que Elena de White tenía que pasar, que Dios le mandaba visiones o revelaciones de los pecados que tenía la gente, ¿no? Imagínense, ¿no? Esa es una carga muy fuerte. El historial de estos hombres no está claro, dice. Han seguido tal curso en su vida religiosa que no tenemos confianza en ellos como cristianos. Pensamos que pasado el tiempo se humillarían, confesarían su engaño y el Señor les perdonaría el grave pecado de erigir una luz falsa. Es decir, Elena de White, ¿no? Y los hermanos del pueblo de Dios, por así decirlo, vamos a esperar que pase el tiempo y vamos a ver qué es lo que dicen estos señores, si se arrepienten o no, vamos a ver, dice. Pero no, fueron más y más lejos en el engaño. No se arrepintieron. Qué lástima, ¿no? Cuando uno se equivoca y ve la verdad, no le queda de otra que arrepentirse y aceptar que estaba en error, porque si no, te vas a perder. Deseo advertir a todos en Battle Creek y a todos los que puedan ser engañados de alguna manera por estos hombres que están en un engaño. Dice que Elena de White advierte a sus hermanos, dice, cuidado con Garmire, con Allen y con Jones. No el pastor A.T. Jones, sino con otro, Frank Jones, que es otro, ¿no? Cuidado con estas personas y con Ana Garmire también, porque son personas que están metiendo mucho engaño en cuanto a la interpretación verdadera de las escrituras y de una profecía de tiempo que tenía mucho que ver para poder decir que Cristo viene en 1884. Entonces, Elena de White advierte
a sus hermanos allá en Battle Creek, que tengan cuidado con esta gente, ¿no? Bueno, ya para terminar la clase, es la clase breve también, estamos explicando caso por caso. ¿En qué se basaba Ana Garmire para decir que Cristo venía en 1884? Bueno, vamos al libro de Números, capítulo 14, versículo 34, decía, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ya está, 40 años. Por lo tanto, Ana Garmire, tomando como base la profecía de los 2300 días, que acabó en 1844, y prolongándole 40 años más, es decir, tal como los 40 años de Israel deambulando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, que ya lo habíamos leído en un libro anterior, señalaba que Cristo regresaría en 1884. Por lo tanto, Ana Garmire, su padre y la gente que estaban detrás de eso, hicieron el siguiente cálculo. 1844, que es cuando acaba la profecía de los 2300 días, le sumas 40 años de Israel deambulando en el desierto, te da 1884. Por lo tanto, los Garmire y toda la gente que estaba detrás de este movimiento estaban o seguían alargando la profecía de los 2300 años y lo hacía terminar en 1884. ¿Entendieron? ¿Está claro? Sí, claro, está claro. Clarísimo, clarísimo. Sí, hermano. Clarísimo. Amén. Bueno, vamos a explicar las citas. La cita 7, que estamos continuando desde los seminarios anteriores, estamos siguiendo el orden de las citas, ¿no? Bueno, dice, este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar entre mis escritos, y aquí está otro que fue escrito en cuanto a un hombre que fijaba fechas en 1884. O sea, este hombre fue obviamente el señor James Garmire, ¿no? Y su hija, y propagaba sus argumentos para probar sus teorías. Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones. Eso se lo dijo a sus discípulos, ya lo hemos leído. ¿Y por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento? Dice, porque si lo hiciera, no lo usaríamos debidamente. En la época de Elena de White, todavía no era el momento en que supieran que Cristo viene en un determinado tiempo, porque todavía faltaba, ¿no? Ya hemos hablado de eso también. Cada verdad presente en su época, ¿no? Ese conocimiento provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo que pueda resistir en el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos o las sazones que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos, ¿no? Que velen, pero no fijándose en una fecha. A sus discípulos, ¿no? O sea, hay que tener claro eso, ¿no? Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. Han de velar, esperar, orar, trabajar a medida que se acerque el tiempo de la venida del Señor. Pero nadie, otro, podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. No habréis de decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizá no se produzcan en 10 ni en 20 años. Esto lo leímos en Mensajes Selectos tomo 1, pero ¿a quién va dirigida la cita? A este hombre y a esta familia que decía que Cristo venía en 1884. Cuando Elena de White dice que, cuando dice, ¿no? Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acerca el tiempo de la venida del Señor, pero nadie, dice, podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. Bueno, cuando dice que nadie podrá predecir precisamente, ese nadie se refiere a nadie de su época, porque se refería a quién, a los Garmire, a ellos les está diciendo. Pone acá al hombre que fijaba fecha en 1884 y a toda esta gente que decía que Cristo venía en 1884, ¿basado en qué profecía? En prolongar la profecía de los 2300 años. Hay que tener en claro eso. ¿Para quién fue dirigida esta cita? Para los Garmire. Mensajes Selectos tomo 1, bueno, te ponen esto y bueno, y hay gente que usa esta cita para decir que no podemos poner fecha. Pero ya hemos visto anterior en los libros, hemos armado el contexto, ya sabemos a quién era dirigida esta cita. ¿Estamos? Porque en otros libros, Elena de White dice que sí se puede conocer el tiempo. Y Elena de White no se puede contradecir, hermano. O sea, hay que entender todo esto en su contexto. Elena de White no se puede contradecir. ¿Ok? Entonces, sigamos. Cita número 8. Dice, la hija del señor Garmire pretende, o él pretende por ella tener visiones, pero estas no llevan al sello de Dios. Son de la misma índole que muchas otras semejantes que hemos enfrentado en nuestra experiencia, un engaño de Satanás.
Estas personas argumentaban poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1884. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida, un tiempo definido para el mensaje dado por Dios desde 1844. Y dije también que este mensaje que es defendido con gran celo por 4 o 5 personas era una herejía. Es decir, no habría una fecha, bueno, no habría un tiempo definido de 2300 años para el mensaje dado por Dios desde 1844. O sea, ¿a qué fecha definida o a qué tiempo definido se refiere? A la profecía de los 2300 años. Es decir, no habría por qué prolongar esa profecía después de 1844. Esa profecía acababa en 1844 y no tenías por qué alargarle 40 años más y hacerla acabar en 1884. Entonces, cuando dice no habría una fecha definida, se refiere a que no habría un tiempo definido ¿de qué? De 2300 años, que refiere a la profecía de Daniel 8:14, que ya lo habíamos explicado. Los Garmire estaban haciendo eso, estaban prolongando esa profecía de 1844 a 1884. Es decir, no hay un tiempo definido. Claro, ¿un tiempo definido de qué? De la profecía de los 2300 años, porque en eso se estaban basando. ¿Ah? Hay que entender eso. ¿Está claro, hermanos? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Todo claro, hermano. Dale, hermana. Confío en que todos están entendiendo entonces. Bueno, y vamos a la otra cita. Dice, cita 9. Satanás vio que podría obrar sobre su fértil imaginación para conducirlo, juntamente con otros a sus redes. Le dio Dios ese mensaje que establece una fecha. ¿A quién? ¿A nosotros? A los Garmire, a la familia, a esa gente que estaba poniendo fecha para 1884. ¿Le dio Dios ese mensaje que establece una fecha? No, dice, porque ningún mensaje semejante puede proceder de la verdadera fuente de luz. El tiempo ha demostrado que usted, ¿ves? A Garmire se lo dice, ¿no? Es un falso profeta y que las visiones de Ana constituyen manifestaciones falsas. Dios nunca obra de este modo. Mensajes selectos todos, que es un libro que ya lo hemos leído en las primeras conferencias. Claramente se ve que se le dedica a este hombre, ¿no? A esta familia, a Garmire, a su hija, al señor Garmire, ¿no? Y es para él, usted, ¿no? O sea, Dios no te va a dar ese mensaje porque no era el tiempo todavía que sepas ese mensaje. Bueno, hermanos, y aquí está. Conclusión. Las citas que hemos leído, ¿no? Las citas antes mencionadas estaban dirigidas ¿para quién? Para Ana Garmire, para su padre y para las personas que estaban detrás de ese movimiento que señalaban que Cristo vendría en 1884. Cuando Elena de White dice, no puedes decir que Cristo vendrá de aquí a 2, 5, 10 años, tampoco puedes decir que no vendrá en 20 años. O sea, esa cita ¿para quién fue? Para esta gente, para los Garmire, para los que decían que Cristo venía en 1884. Entonces, hay que tener las cosas claras en su contexto. ¿Entendieron la clase de hoy, mis hermanos? ¿Claro o no? Sí, hermano. Dale, mis hermanos. Claro, hermanos, claro. Entonces, hermanos, eso es todo por hoy. Vamos a terminar la clase con una pequeña oración, ¿ok? Vamos a orar, hermanos. La clase ha terminado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva clase que se ha podido impartir. Gracias por la salud y por la vida que nos brindas. También te pido, Señor, que por favor nos puedas dar discernimiento e inteligencia para poder captar todo el mensaje completo al 100% y así también nosotros poder estar en la capacidad para poder predicar este mensaje a otras personas. Obviamente, tu Espíritu Santo tiene que hacer su labor también, Padre Santo, y te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre las personas que van a escuchar esta clase también en el YouTube. Cuida también de ellos, Padre Santo. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.